El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús habló del reino de Dios a la multitud y curó a los enfermos. Cuando caía la tarde, los 12 apóstoles se acercaron a decirle: despide a la gente para que vayan a los pueblos y caseríos a buscar alojamiento y comida, porque aquí estamos en un lugar solitario. Él les contestó: denles ustedes de comer. Pero ellos le replicaron: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros mismos a comprar víveres para toda esta gente. Eran como 5,000 varones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: hagan que se sienten en grupos como de 50. Así lo hicieron y todos se sentaron. Después Jesús tomó en sus manos los 5 panes y los 2 pescados, y levantando su mirada al cielo, pronunció sobre ellos una oración de acción de gracias, los partió y los fue dando a los discípulos para que ellos lo distribuyeran entre la gente. Comieron todos y se saciaron, y de lo que sobró se llenaron 12 canastos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, celebramos hoy una fiesta significativa, importante, que está muy enlazada sobre todo con otra fiesta importante que celebramos en la Semana Santa, que es el Jueves Santo, la institución de la Eucaristía, el cuerpo, la sangre, el alma, la divinidad de nuestro Señor Jesucristo, que se nos entregan a cada uno de nosotros como antídoto, como alimento, como fuerza en el camino, para curar y fortalecer nuestra debilidad, para hacernos fuertes y dar razón de nuestra fe a quien no la pida, allá donde estemos. Y el mayor drama, queridos hermanos, el mayor drama del mundo de hoy es que no tengamos hambre y sed de Dios. Por eso yo pido hoy a Dios que todos los que estamos acá tengamos hambre y sed de Dios. Es buen síntoma que tengamos hambre y sed de Dios, que tengamos ganas de saber más, de tenerlo muy dentro de nosotros, que hagamos como Juan en la última cena, que reposó su cabeza sobre el pecho del mismísimo Jesús. También nosotros queramos escuchar el latido del corazón de Jesús, y eso se experimenta de una manera más especial, sobre todo en la Eucaristía, que es el sacramento por excelencia más admirable. Decía San Juan Pablo II en una encíclica, Ecclesia de Eucaristía, que es el centro y el culmen de la vida cristiana. La Eucaristía es como nuestro sol, nuestro satélite, y como la Tierra da vueltas alrededor del sol, nosotros tenemos que dar vueltas alrededor de Jesús, en la Eucaristía, en la adoración y en tantas otras cosas. A mí a veces me da pena que venimos a la iglesia con el tiempo justito, a veces incluso empezada, y a veces nos vamos ya cuando el diácono dice pueden ir en paz, parece que todavía el sacerdote no ha salido del altar y ya la gente tiene prisa por marcharse, y todavía tiene a Jesús dentro de sí. Son ustedes, como yo, somos sagrarios andantes. Habría que ir detrás de nosotros con una lucecita, con una lamparita, porque todavía la presencia real de Jesús está unos minutos dentro de nosotros. Y a veces se nos olvida, cuando venimos a la iglesia, visitar al Señor de la casa, al jefe de la casa, al anfitrión de la casa. Es de buena educación cuando uno va a casa invitado de un Señor, saludarle. ¿Y dónde está nuestro Señor? Allí, en la capilla del Santísimo Sacramento. Qué importante es, porque a veces lo tenemos muy olvidado. A Jesús vivimos como si no existiera. Vivimos en este mundo tan rápido, vamos a la carrera
que a veces el Señor, por desgracia, pasa desapercibido. Hoy hemos escuchado un evangelio precioso. Bueno, toda la Sagrada Escritura es preciosa, pero el que hemos escuchado hoy lo es. Porque Jesús pone en un aprieto a los apóstoles. Hay 5.000 varones, sin contar mujeres ni niños. Ustedes piensan que la sociedad israelita es una sociedad en la que el celibato, en la que la soltería no es una vocación contemplada. Es decir, si hay 5.000 hombres, debe de haber 5.000 mujeres. Y no solamente 5.000 mujeres, sino que habría muchos niños. En aquel tiempo no tenían un niño, 2 niños, a lo sumo 3, en esta sociedad en la que vivimos del bienestar, en la que a veces somos pocos generosos con el Señor en tener hijos, por tener una vida más acomodada. Sino que en aquella sociedad israelita tenían 7, 8, 9, yo por ejemplo soy el mayor de 9 hermanos, y tenía muchos niños. Imagínense todos los que había allí. Yo me imagino que 20, 30.000 personas. Y hay que saber el contexto de este evangelio. Es el sermón del monte, el sermón de las bienaventuranzas. Es decir, quien ha estado en Tierra Santa lo sabe, le sabe poner imagen. Está Jesús mirando el mar de Galilea, el lago de Tiberíades. Y allí Jesús pronuncia estas palabras. Y enseguida les dice a sus apóstoles: a ver, he terminado mi predicación. Ahora estas personas no se pueden ir solas a su casa. Se van a desmayar del hambre por el camino. Muchas venían de muy lejos y no existían carros ni motocicletas. La gente iba caminando con burrito. No iba de otra manera. Hay que darles de comer. Y le dice uno de los apóstoles: solo hay 5 panes y 2 peces. ¿Qué es eso para tanta gente? Seguramente Jesús les había dicho al principio: a ver, busquen qué hay. Y los apóstoles, apurados, como pensando: le vamos a decir a Jesús 5 panes y 2 peces, se va a enojar con nosotros. Jesús no se enoja, sino que cuando le traen 5 panes y 2 peces, ¿qué dice Jesús? Siéntense. Yo ya sé, antes que les pidiera a ustedes que buscaran lo que hubiera de comer, ya sabía yo lo que iba a hacer. ¿Qué nos pide el Señor? Que lo que tengamos lo demos. Que no pongamos excusas, porque a veces ponemos excusas. Ay, Señor, tengo tan poquito en mi vida, y a veces lo poquito de mi vida a veces es tan feo, Señor, que mejor no te lo entrego. No. El Señor te ha creado, el Señor te ha pensado, el Señor te ha dado una vida, una vocación, una familia, te ha colocado en este tiempo presente y en esta ciudad. El Señor ya sabe lo que eres pecados, tu vida es pecados. Y eso es lo que Él te pide: dame tus pecados y yo te daré la santidad, yo te daré la gracia, yo te daré una vida nueva. Por eso, lo que hoy el Señor nos pide es: dame lo que tengas, aunque sea poco. Yo lo voy a multiplicar, porque un poquito de ti, un poquito de ti, un poquito de ti, hace mucho. Tú no vas a solucionar todos los problemas del mundo, tú solo. Y es lo que hoy hemos escuchado en el Evangelio. Al final sobró un montón, sobró mucho. Es la providencia del Señor. No sé si ustedes a veces han experimentado la providencia de Dios. Han dicho: me vacío los bolsillos, o lo entrego todo. No sé qué va a pasar mañana, lo que Dios quiera, pero Dios es mi Padre. Y Él me guarda. Alguno de ustedes dirá: ¿quién es este Padre que nos está hablando esta mañana aquí en la parroquia de San Luke? Porque no es ni el Padre Carpenter ni el Padre Lucero. Yo soy el Padre Antonio. El Padre Antonio Carpena López. Y como muchos habrán podido, pues más o menos a lo mejor intuir por mi acento, soy español, soy europeo. Y estoy de misionero en Honduras, en Centroamérica. Hoy la segunda colecta que vamos a tener es para la misión en la que estoy. Ahora después les hablaré un poquito más
de la misión que estoy haciendo, porque me ha invitado el obispo Marc, el obispo de El Paso, para estar acá con todos ustedes. El año pasado tuve la dicha de estar en la parroquia de San Matthew con el padre Frank López, también de acá de El Paso. Solamente porque me he preparado una huella más extensa, pero no quiero aburrirles y no quiero que se extienda demasiado la celebración de la Eucaristía, me gustaría un poquito hablarles, antes de hablar de la misión por la cual estoy acá, hablarles un poquito de qué es el Corpus Christi, porque me voy a dejar los papeles a un lado y voy a hablar un poquito más del corazón y de la cabeza. Pues no sé si saben ustedes dónde surgió la fiesta del Corpus Christi. De donde yo vengo es muy hermoso, porque después de cada procesión, de cada misa hay una procesión con el Santísimo Sacramento por las calles de la ciudad. Y desde los balcones de las casas, de los edificios, lanzan pétalos de flores al paso de Jesús sacramentado, que va en una custodia. Depende del pueblecito de la ciudad, es una custodia que lleva portada el sacerdote o va en una carroza con ruedas muy grande y pasea toda la ciudad. Pues, ¿dónde surgió esta fiesta del Corpus Christi? Surgió en el siglo XIII. Es decir, hace ya, 8 siglos. Surgió en Italia. Y es que había un sacerdote que se llamaba Pedro. Ese sacerdote era de la República Checa. Era de otro país de Europa. Y ese sacerdote estaba teniendo problemas de fe, dudas de que Jesús estuviera realmente presente en una hostia de pan, en una gota de vino. Dudaba realmente de que Jesús bajara del cielo y todo un Dios inabarcable, omnipotente, se escondiera en un trocito tan pequeño de pan para entrar en nuestra vida y llenarnos del cielo dentro de nosotros. Entonces, este sacerdote, que estaba a punto de colgar la sotana, de dejar de ser sacerdote, tenía dudas muy grandes de fe, se puso a platicar con su director espiritual y le dijo: te voy a mandar un trabajo, una tarea. Después de esa tarea, de ese trabajo, ya usted decide lo que tenga que decidir con su vida. ¿Qué le dijo su director espiritual? Le dijo: vaya a Roma. Vaya a las tumbas de los apóstoles de San Pedro y de San Pablo y allí renueve su fe en la fe de la Iglesia, el credo, allá donde tantos mártires y los primeros apóstoles entregaron su vida por amor al Evangelio. Ese sacerdote fue muy obediente, lo hizo, y después, celebrando misas en diferentes pueblecitos, lugares, hay una zona cerca de Roma, un pueblecito que se llama Bolsena. Allí estaba celebrando la Eucaristía y seguía todavía con las dudas de fe, con ese problema. Y ocurrió un milagro grandioso. Y es que en el momento en que partió la hostia en dos, cuando el sacerdote dice: Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, empezó a chorrear sangre de la hostia consagrada. Se llenaron los manteles, los corporales. Incluso hoy día, cuando uno va a esa iglesia y quita los mantelitos del altar, el mármol, la piedra que hay abajo, está enrojecida de lo que absorbió de esa sangre, de ese milagro eucarístico. Entonces, claro, le dejó en shock a este sacerdote. Fue un milagro que le renovó totalmente. Claro, esa noticia llegó rápidamente al obispo del lugar y el obispo llamó al Papa. El Papa era Urbano IV. El Papa estaba en un pueblecito cercano, se llamaba Orvieto. Y allí fue donde llevaron en procesión rápidamente por la calle los manteles, los corporales y la hostia manchada en sangre real, para que el Papa pudiera comprobarlos in situ y comprobarlo y autentificarlo. Esa fue la primera vez que hubo una procesión por las calles de una ciudad a otra. Y el Papa desde ese momento dijo: a partir de este momento se va a celebrar, se va a conmemorar primero a nivel local, en Italia, en Roma, esta fiesta del precioso cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya después se internacionalizó.
a los diferentes lugares del mundo. Es una historia preciosa, hermosa, que recobró la fe de este sacerdote y de tantas otras personas. Y así hay muchos milagros eucarísticos. No sé si conocen al beato Carlo Acutis, que es el santo de la juventud. Lo iba a canonizar el Papa Francisco, pero la mala suerte del fallecimiento del Papa, y se ha pospuesto creo que hasta septiembre. En septiembre va a ser la canonización, aunque todavía oficialmente no es santo ya, Carlo Acutis, porque ya está la fecha de la ceremonia. Pues ojalá todos nosotros caigamos en la cuenta la importancia de la Eucaristía, de comulgar en gracia de Dios, de ir en la disposición adecuada, no de cualquier manera, de confesarnos frecuentemente y de llevar una vida honrada, piadosa, religiosa en la presencia del Señor siempre, porque es importantísimo. Pues saben ustedes que después los manteles, y ya estoy terminando, los manteles del milagro eucarístico estaban empapados de sangre. Los llevaron a un laboratorio para hacer una prueba y vieron que la sangre era AB, creo que es un tipo de sangre, AB, y era la sangre que solamente se da en Israel y se da en un número de personas determinadas de un lugar concreto, y esa sangre también la han juntado. Bueno, no la han juntado, sino que han hecho estudios también de otros milagros, como la síndrome, la sábana santa que está en Turín, en Italia, o el santo sudario que está en España, en Oviedo, y otros milagros eucarísticos que han ocurrido en otras partes del mundo, y la sangre es la misma. Y además, no es sangre muerta, porque uno se hace una herida, sangra, se le mancha la camisa, y enseguida esa sangre, que al principio es roja, fuerte, después se vuelve como marmoncita, pierde el color, es sangre muerta. Pero analizaron la sangre y era sangre viva. Todavía los glóbulos rojos, las plaquetas, todo estaba viviendo. Estaba vivo y habían pasado, un montón de años, cientos de años. Son los milagros de Jesús que a veces nos pone a nuestro alcance, para que nos demos cuenta de este milagro tan grande, tan admirable que nos regala cada domingo. Tendríamos que asustarnos. Tendríamos que dar gracias a Dios de ver qué grande es el Señor, que cada domingo, cada día baja del cielo y viene a nuestra presencia y se nos ofrece y vuelve a entregarse por amor, en una declaración de amor grande, sus intenciones hacia cada uno de nosotros.